Muy buenos días. El día de hoy vengo a presentar la sustentación del taller número 1 de modelo de datos SIC, en el cual se nos pide crear una base de datos para los municipios, el cual pueda contener los sistemas de equipamientos, tanto urbanos como rurales. Este taller está constituido o sus integrantes son Yubisa Cáceres, Laura Lozano y mi persona, Jonathan Mauricio Ramírez Sánchez. Ok, el primer paso fue analizar el problema, el cual es crear la base de datos con respecto a las indicaciones que se nos dio, que sea para uso de cualquier municipio y el cual contenga todos los equipamientos con respecto a sus zonas rurales y urbanas. Para eso tenemos que tener en cuenta de que tenemos que tener una información veraz y concisa para realizar nuestra base de datos. En este caso se tomó en cuenta el modelo de datos del POT, del Plan de Ordenamiento del 2014, y además se tuvo en cuenta el decreto 1232 del 14 de septiembre para regir nuestras entidades con respecto a nuestra zona. Es importante tener en cuenta que todo este proceso fue llevado con parte de la normativa y etcétera. Entonces, nuestro primer resultado o nuestro primer paso para realizar esta base de datos fue obtener nuestro modelo conceptual, el cual les voy a presentar directamente aquí, el cual está regido por nuestros municipios como una entidad, nuestros equipamientos y nuestra clasificación de suelos. Hay que tener en cuenta de que este proceso se requiere para el proyecto y es importante asegurarse que este modelo de entidad de relación sea preciso, ya que es muy útil. Entonces, una vez teniendo esto en claro, toca primero identificar nuestras entidades, la cual en este caso podemos tener en cuenta como equipamientos, tipos de equipamientos, municipios, usos del suelo, como lo pueden estar viendo aquí en el diagrama de procesos. Entonces, una vez teniendo identificado nuestras entidades, también tenemos que identificar nuestros atributos, que pueden ser ubicación, ID, área, nombre, etcétera, etcétera. Más adelante se van a dar cuenta que hay más, pero en este caso solo vamos a tener en cuenta los más importantes. Ahora, una vez teniendo en cuenta esto, tenemos que tener identificado también la relación entre cada uno de ellos, porque esto nos va a determinar cómo va a afectar cada uno de estos equipamientos o estas entidades a nuestro municipio. En este caso vendría siendo una entidad fuerte. Podemos ver que sacamos cada una de nuestras entidades cada una de nuestras entidades de equipamientos con respecto a su uso colectivo o urbano o básico, perdón, el cual la definición de cada uno es que los básicos son de uso necesario para la ciudadanía. Entonces, con eso podemos tener en cuenta de que son equipamientos que son de uso muy cotidiano y que son indispensables para ellos mismos, bien sea la educación, la seguridad, centros deportivos, alimentación, etcétera. Todo eso está ubicado en el decreto anteriormente mencionado. Y en el caso de los colectivos podemos ver que son aquellos que son normalmente necesarios con respecto a uso de las de la población, pero no excesivamente indispensables, como lo son el culto, la recreación, los centros de administración pública y el bienestar social. Hay que tener en cuenta que este esquema tiene que ser muy preciso, o por lo menos en su calidad total preciso. Y también tenemos como resultado después de esto un esquema en formato, el cual nos identifica todo nuestro esquema y nos lo escribe en formato texto, el cual se rige por una norma
que anteriormente se nos fue enseñado en clase, y toca escribirlo de manera en forma de geodatabase o manera de programación, en el cual no tiene que tener caracteres especiales, y las espaciadas tienen que ser vistos con una barra al piso. Como se puede ver, en este caso tenemos todas nuestras entidades con sus atributos y no más. Luego de esto tendríamos que hacer nuestro modelo lógico, el cual lo voy a presentar aquí, pero es muy grande, entonces voy a tener que ampliarlo. Para nuestro modelo lógico nos toca tener en cuenta que es la representación misma de nuestro modelo conceptual, pero es teniendo en cuenta de que cada entidad viene siendo una tabla, y cada atributo de nuestra entidad comienza a ser una fila o dupla, ¿cierto? Entonces, una vez teniendo esto, ubicando cada una de estas, tenemos que ubicar sus llaves primarias y sus llaves foráneas. Sus llaves primarias son aquellos atributos que necesitan ser indispensables en ellos. Estos no pueden ser borrados ni nada por el estilo, y no pueden ser vacíos, ya que estos identifican a cada uno. En este caso, en cada una de sus entidades, nuestro atributo principal es su ID. Entonces, podemos ver aquí que tenemos municipios, tenemos la tabla de municipios, tenemos nuestra tabla de zona urbana, nuestra tabla de zona rural, y que cada uno tiene su llave primaria que se identifica con esta llavecita aquí. En este caso se puede notar que cada una de estas recibió la llave primaria de esta tabla de municipios. Entonces eso quiere decir que es una llave foránea, la cual nos hace relación entre cada una de ellos, ya que municipio y zonas urbanas están relacionadas con una relación, valga la redundancia, en nuestro modelo conceptual. También podemos ver por este lado sus equipamientos, que aquí se ubican en equipamientos básicos y equipamientos colectivos, los cuales, igual que en el anterior, se muestra que heredan la llave primaria de nuestros municipios y tienen su propia llave primaria. Esta parte de estos lados quería referenciarlas como su tipo. En este caso sería equipamientos básicos, es un entero, es un número que no contiene decimales. Nombre de cada cosa sería un varchar, que significa texto adaptable. Puede tener una o dos palabras y su texto se va a adaptar, y si tiene 100 o más se va a adaptar a eso. Capacidad igualmente tiene un número entero. La ubicación es un punto que puede contener coordenadas y otras cosas como datos específicos. Y el ID del municipio es un entero igualmente. Entonces, luego de esto podemos ver que normalmente tenemos las tablas de nuestras entidades con sus atributos, que heredan también sus llaves primarias, pero vemos que algunas tienen repintadas con un color específico, como en este caso cementerios, o en este caso salud. Estas indicaciones nos quiere decir que esos son dominios los cuales tienen valores predeterminados en este atributo. Tipo, en un régimen, que es el régimen de salud, va a tener un tipo de público-privado, o en un tipo de educación, déjeme buscar la tabla, va a tener también un tipo, el cual se denomina con el color naranja, y va a ser preescolar, primaria, secundaria, universitaria. O cada una de estas también tiene un dominio, el cual es la zona, la cual es la zona que va a ubicar nuestros equipamientos, sea urbana o rural. Bueno, esto por toda la parte de equipamiento, de modelo lógico, perdón. Entonces, una vez teniendo esto, lo que sigue el proceso para esto es normalización, la normalización de cada uno de estos. Aquí voy a mostrar las tablas con respecto a eso, mientras carga voy a dar su definición. La normalización normalmente se utiliza como un proceso para optimizar el diseño de la base de datos. Esto nos puede garantizar que cada dato va a tener su integridad y no va a tener redundancia con respecto a datos, no va a tener duplas con doble dato, las cuales haya que separar, etcétera, etcétera. De esta forma, una forma resumida de decirlo es
que vamos a eliminar redundancias en datos o aglomeración de datos en una sola tabla. Entonces, como podemos ver, se le dieron valores aleatorios a cada una de nuestras tablas y teníamos que ver si en alguna de ellas era necesario normalizar, la cual no fue, dado que nuestras tablas de por sí ya venían precisamente sin redundancia. Podemos ver que la educación tiene su ID, su nombre, su capacidad, su educación, su ubicación, perdón, su tipo, su área y su zona, y su ID de equipamiento, que es la llave foránea que antes teníamos. En ese proceso no se tuvo que normalizar, como bien había dicho. Entonces nuestras tablas quedan igual y no se hace en ningún cambio. Luego de esto tenemos el modelo físico, el cual es la representación de nuestra geodatabase de una manera más sencilla. Entonces podemos ver que en inicio tenemos nuestra geodatabase, un tema, un grupo y sus objetos. Entonces, en este caso partiremos por la clasificación de suelo, que es nuestro tema, la cual tiene un grupo que se llama delimitación urbana, y este mismo tiene sus objetos, los cuales se tienen que escribir de manera en la cual se representen estas denominaciones más su nombre en la capa, que en este caso sería zona urbana y zona rural. Cabe recalcar que desde el modelo lógico se comienza a escribir de esta manera, para lo cual nuestro programa en este caso sería Postgres, puede identificar cada una de las entidades y pueda acomodar nuestras tablas con respecto a eso. Se escribe de esta manera sin caracteres especiales y espaciados con barra, para que nuestro programa pueda hacer interpretación de nuestros datos, dado que si se agregan caracteres especiales puede que no lo haga. Entonces, volviendo al tema, también tenemos nuestra parte de equipamientos, la cual es un tema, y sus objetos, y sus grupos son colectivos y equipamientos básicos, y cada uno de esos tiene sus objetos dados, que serían nuestras entidades que lo componen. Una vez esto, podemos ver que también tenemos nuestras topologías, las cuales nos indican de qué calidad o qué tipo son nuestros objetos. En este caso, todos, por decirlo así, son polígonos. Entonces no vamos a tener más que polígonos, entonces todos van a ser de color verde. Las siglas utilizadas son las acortaciones o las denominaciones que nos leamos a cada uno de nuestros datos, como se puede ver en este caso de aquí. Una vez teniendo esto, tenemos que pasar a nuestro catálogo de objetos, el cual nos va a indicar el conjunto de metadatos que describen cada uno de nuestros objetos de nuestra base de datos. Por ejemplo, nuestras capas de información geográfica, tablas, vistas, funciones, índices, restricciones, y gracias a esto proporciona una información importante sobre la estructura del contenido de nuestra base de datos. Como podemos ver, en este caso tenemos nuestra geodatabase. Esto va muy relacionado con respecto a nuestro modelo físico, por decirlo así, ya que tenemos nuestra geodatabase y se le agregan todos los atributos, sus definiciones, sus alias. Perdón, no estoy en la entonces tienen sus atributos, su nombre, su alcance, su campo de aplicación, su número de versión, su fecha, su referencia, sus categorías y sus productos. Esto con respecto para identificar de qué trata, cuánto, hasta qué, dónde puede llegar y quién la hizo. Como les dije, esto va relacionado, entonces, como anteriormente había mencionado en el catálogo físico, en el modelo físico, podemos ver que tenemos nuestros temas, el cual en uno de ellos va a ser nuestra clasificación del suelo. Su definición es el sistema donde se categoriza y informa los diferentes usos que se le dan a la tierra y determina su área geográfica, su código 00 y su grupo delimitación municipal. Entonces, nuestra delimitación municipal es el grupo que vimos anteriormente en esa parte de aquí, y vamos a tener en cuenta como grupo de delimitación social. Entonces también igualmente lo que hicimos anteriormente,
su nombre, su definición, su código y su objeto o sus objetos que tienen este mismo, que en este caso serían estos de acá. Una vez teniendo esto, toca hacer el formato para cada uno de esos objetos. Toca definirlos igualmente, darles un alias si lo tienen o si no. Normalmente tienden a ser el mismo, a veces no. Sus debidos responsables y su nombre. Aquí es donde especificamos cada uno de sus atributos, su código, su definición, su alias, su código de atributos, su tipo de dato, su unidad de medida y su referencia a dominios, permítame, y su valor. Con respecto a esto, nada más toca definir cada uno de estos, y como en esta parte de los objetos no tienen dominios, esta parte de aquí no la tendríamos que llenar. Más adelante vamos a ver que cada uno sí tiene dominios. Bueno, teniendo en cuenta eso, también se hace una tabla para el objeto de zona urbana y se llena de la misma manera. Lo importante viene aquí en nuestra tabla de tema de equipamientos, la cual podemos ver que aquí está su nombre, su definición, su código y su grupo, que en este caso son colectivos y básicos. Entonces, cada uno de estos tiene lo mismo que anteriormente. Permítame. Y en este caso ya podemos ir desglosando cada uno de sus objetos. Digamos, cementerio tiene un espacio destinado, su definición, su alias, su subtipo, pero en este caso tenemos su dominio, el cual es la clase de zona de cementerio, la cual se puede dividir entre zona rural o zona urbana, y su código va a ser esto, la definición de cada una de estas con respecto a su atributo, y esa sería toda la parte de catálogo de objetos. Ya el resto sigue siendo muy reiterativo, sigue siendo lo mismo, sigue siendo explicando cada nombre de cada entidad con sus atributos y cada uno de sus dominios. En caso tal de que tenga más dominios, solo tendríamos que agregársela. En este caso va a buscar uno el cual lo tenga tipo de educación, que tiene dos dominios, que tiene su tipo de educación y su clasificación de zona, y cada uno tiene su respectiva definición. Por esto podríamos dar por concluido nuestra definición, o bueno, nuestro taller número 1 de modelo de datos SIG, que en la cual consistía, como ya lo había mencionado anteriormente, en realizar una geodatabase hasta el modelo físico para luego seguir con nuestro proceso. Esto fue todo, muchas gracias por su atención y gracias.